Buenas noches, queridos amigos televidentes y seguidores de su programa Palabra Tiempo. La palabra tiempo, cuán buena es, como dice Proverbios. Quisiera mandar un saludo especial a la licenciada Angélica del Instituto Superior para la Defensa, que se suma hoy como uno de nuestras seguidoras. Esperamos que se mantenga dándole seguimiento a este programa, que tiene fundamentalmente una base cristiana y que tiene los objetivos de llevar educación, de llevar cultura, de llevar informaciones varias a nuestros seguidores y televidentes. Por eso hacemos un programa multitemático. Ya como ustedes saben, los martes el doctor Julio Santana nos visita hablando de calidad, de comercio, de economía, de industria. Este es su segmento acostumbrado de los miércoles, geopolítica y seguridad. Los jueves tenemos un segmento dedicado a las ciencias y a la medicina. Y los demás días entonces tenemos un contenido variado, pero siempre intentando llevar sabia orientación, ¿verdad? Informaciones que le puedan servir a las personas para elevar su calidad de vida. Bueno, en ese sentido nos mueve hoy un tema que a veces pasa desapercibido, pero debe haber pocos temas más importantes que ese para una sociedad y para los seres humanos de manera individual. Vamos a hablar de la crisis del agua. Otro enfoque podría ser el enfoque de seguridad hídrica, cómo se le puede asegurar agua a la población aún en tiempos de sequía, y además también de alguna manera cómo una infraestructura puede evitar que una sobreabundancia de agua en un momento dado se convierta en un daño para una región, lo que se conoce por ejemplo como inundaciones. Ahora todo esto que estamos viendo también con los cambios climáticos. Para eso hemos invitado a un gran amigo, al licenciado Agustín Fernández, que se llama así en honor a su abuelo, Agustín. Agustín Fernández, sí, mi abuelo. Agustín es mi compañero de la maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Para mí de verdad que es un hombre brillante, una cabeza bien amueblada, un hombre conocedor de temas varios. Y quisiera como introducción para ustedes decir que inmediatamente entró el año, el 2019. Si revisamos las noticias, si revisamos los periódicos, las redes, nos vamos a encontrar con diferentes informaciones que tienen que ver con una sequía en gran parte del país, en el norte o noroeste del país. Pero eso es apenas este año, en las primeras semanas que van del año. Pero recurrentemente el país, nuestro país como cualquier otro país, sufre escasez. Yo recuerdo de niño, algún momento, llevando agua a la casa en carreta, o pagando por un tanque de agua, pagando por un camión de agua, ya cuando la casa fue un poquito más grande, que la familia estaba un poquito más acomodada, pero había que comprar camiones de agua. Bueno, entonces Agustín, yo tengo unos datos bastante interesantes porque en mi estudio de especialidad en la Universidad Carlos III de Madrid, yo quise elegir el tema de la crisis mundial del agua, porque en ese momento yo con los datos preliminares me di cuenta de que la falta de agua produce 10 veces más muertes en el mundo que los conflictos armados juntos. Eso me llamó mucho la atención. O el uso inadecuado del agua. O el uso inadecuado. Eso nos lleva entonces a preguntar cómo andan las estadísticas del agua. Bueno, en ese momento, ya hace unos 10 años, pero de verdad que esto no ha cambiado mucho. Todo lo contrario, en algunas regiones se ha empeorado por el tema de la falta de gestión hídrica y por, como saben muchos de nuestros televidentes, la intensidad con que se ha manifestado el cambio climático. En ese momento se hablaba de que más de 1.000 millones de personas no tendrían acceso a agua potable para beber y unas 1.400 a 1.500 no tendrían un saneamiento adecuado
por falta de una fuente regular o una fuente regulada, vamos a decirlo así, de agua potable, porque está inclusive establecido qué cantidad de agua necesita un ser humano, ¿verdad? Para su desarrollo, para su progreso, para tomar, para su salud, para su higiene. Bueno, República Dominicana está entre los países, vamos a decir, privilegiados, agraciados, que tienen muchos ríos. Hasta ahora se puede decir que es privilegiado. Sin embargo, nosotros los dominicanos hemos abusado un tanto de ese privilegio. Yo creo que las soluciones que han habido al problema de agua aquí en República Dominicana han sido soluciones parciales, por tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, los años 80, que teníamos aquí en la ciudad capital una crisis, una escasez de agua. Había un proyecto que estaba pendiente de aprobación y quedó pendiente de aprobación para la construcción de una presa que iba a surtir de agua potable a la capital, Proyecto Madrigal. Ahora se está retomando otra vez ese proyecto, como analizándolo a ver si resultaba viable. En aquella ocasión quedó pendiente una aprobación de un financiamiento externo para la construcción, no recuerdo qué organismo, y el Senado de la República ahí se detuvo. Era un poco contrario a las directrices de la Presidencia de la República. En ese entonces gobernaba el presidente Salvador Jorge Blanco. Luego vino el proyecto de Higüey Aguacate, que ha surtido de agua a la ciudad capital a partir de 1991-92. Sin embargo, eso no ha resuelto totalmente el problema. Y nosotros, vamos a decir que nos engañamos un poco con el agua que nos llega y hacemos un uso irracional del agua. Sí, mira, Dioris. Yo aprendí en una visita que yo organizamos para unos estudiantes a la sala de agua del INDRI. Así es. Una especie de museo donde hay bastante información, muy interactivo, muy didáctico, y les recomiendo a los directores de escuela y de colegio que hagan, así como van al zoológico, como van al botánico, como van al acuario, deberían regularmente visitar a los chicos la sala de agua. Ahora, ¿qué situaciones interesantes tú te das cuenta en la sala de agua, por ejemplo? Y esto tiene que ver con las estadísticas. Bueno, nos damos cuenta que República Dominicana tiene cerca de 3.000 ríos, o sea, bastante abundante el recurso hídrico, el agua dulce, siendo la República Dominicana de apenas un poquito más de 48.000 kilómetros cuadrados. Sí. Sin embargo, nosotros estamos un poquito por encima del umbral del estrés hídrico. O sea, aquí yo tengo un estudio del INDRI que nos dice que, de acuerdo a informes que ellos tienen, la precipitación, que es lo que produce realmente el agua, la precipitación media anual. Exactamente. Tenemos en República Dominicana unos 73 millones de metros cúbicos de agua por año, de lo cual aproximadamente 1.500 millones de metros cúbicos se evapotranspiran, evaporación, transpiración, o sea que se pierden, y 19.400 millones se convierten en escorrentía superficial que fluye por las vertientes hidrográficas que caracterizan el territorio nacional y generando un caudal medio nacional de 613 metros por segundo. Esto, yo llamé a un amigo para que me refrescara algunos temas de esto. Me dice, no, eso es un buen caudal para 10 millones de habitantes. Ese caudal distribuido entre 10 millones de habitantes nos da un per cápita, un promedio, una disponibilidad de agua natural, superficial, o sea, del agua que corre por encima de la tierra, de más de 2.000 metros cúbicos al año. De modo, eso es de manera natural, que tendríamos ese caudal, de modo que nosotros no deberíamos tener que comprar una botellita de agua. Ahora, ¿esa es nuestra realidad? No lo es. Precisamente, ese mismo estudio dice que pagamos un agua muy cara a los dominicanos. De alguna manera la pagamos. Yo creo que un problema de concientización, de educación a las nuevas generaciones, y no ha calado todavía. Veo que los programas de educación, en los libros, los reviso los hijos míos, como que hay algo con respecto a eso. Se trata de crear conciencia. Yo recuerdo un comercial, o mejor dicho, vamos a decir con jingle, un comercial de radio Continental,
constantemente repitiéndole al pueblo dominicano que el agua es vida y que No la la desperdicie. ¿Y qué caso le ha hecho el pueblo? Yo lo recuerdo. Es algo increíble. Por ejemplo, yo vivía, donde vivo actualmente, yo estuve un mes denunciando una fuga de agua. Una fuga de agua de una tubería. A mí me sorprenden las estadísticas de consumo per cápita. Por ejemplo, yo veo países desarrollados que tienen un consumo de 130, de menos de 150 litros per cápita por persona al día, que me parece bastante. Sin embargo, aquí tenemos 112, 115 galones, no litros, de agua. Eso da a entender que esa agua no es realmente consumida, que hay una parte que es desperdiciada. Es desperdiciada por la irracionalidad, por la dejadez de los mismos organismos. Yo sé que hay personas que tienen tuberías rotas dentro de la casa, zapatillas que están goteando, y no se toma la más mínima molestia. No se han puesto a pensar el pueblo dominicano el problema del agua, viéndolo de diferentes vertientes, desde donde se inicia la seriedad, el recurso estratégico, que si bien nosotros los dominicanos ya medianamente hemos satisfecho, aunque no la mayoría de la población, el problema del agua, con todas las deficiencias, porque sabemos que hay gente que necesita tener un acueducto particular, sino una cisterna, un tinaco, pero de todas maneras le llega 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, se las ingenian. Muchos tienen un tinaco roto por falta de un check, de una flota, se pierde bastante. Pero no hemos tomado conciencia de ese problema, de ese uso racional, el efecto que está teniendo en ese bien estratégico, el impacto al medio ambiente. En las represas, por ejemplo. Recuerdo hace un par de años atrás que hubo una sequía, padecimos una sequía, y los productores, los campesinos de Baní estaban sufriendo eso más que nadie porque se le estaban perdiendo la cosecha. Sin embargo, gran parte de esa agua se le daba prioridad, porque así se establece que el consumo humano debe tener prioridad inclusive que el uso agrícola y irrigación. O industrial. Exactamente. Entonces se le daba prioridad de enviarla a la ciudad capital, y estaba bien que se necesitaba, pero había una pérdida innecesaria de agua, de tubos matrices, de tuberías rotas de que salen por debajo del pavimento, que dañan el pavimento. Es porque no ha habido una conciencia, no se ha enfocado el problema desde el principio, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ecológico, de las cuencas hídricas. Social, individual, institucional. Por Es. ejemplo, aquí hay un negocio que es uno de los más comunes, que es el famoso car wash. Pero tú sales a otros países y tú no te encuentras tanto car wash por kilómetro cuadrado. O sea que, y su principal insumo es el agua. El agua que puede ser de la red o el agua que puede ser del subsuelo, que igual también es un recurso donde hay que priorizar el consumo humano, como tú dices. Ahora bien, hace algunos años ya trabajando yo un programa de cooperación con el gobierno de Brasil, un técnico brasileño me decía, mira, Bismarck, ustedes van a seguir sufriendo cíclicamente de falta de agua, porque ustedes no han aprendido lo que es la gestión social del agua. O sea, involucrar a todo el mundo en la producción y la conservación del bien más preciado para la humanidad, que es lo que tú dices, la falta de conciencia. Yo en mi casa tengo que asegurarme de que no hay una fuga, pero en mi empresa, si soy empresario, en mi industria, si soy industrial, de que no haya dispendio de agua, de que yo utilice eficientemente el agua que necesito. Y por ejemplo, siempre hay que mencionar a estos países, por ejemplo Israel es un paradigma, es posiblemente el país del mundo que más eficientemente utiliza el agua. Sí, ya lo creo. Pero fíjate que Brasil es uno de los países del mundo que más agua tiene, pero también han hecho grandes esfuerzos por eficientizar el uso de agua. La reserva más grande creo que está en Brasil, debe ser. Por eficientizar el uso de agua. Así es. Entonces, ¿qué me decía ese técnico brasileño? A mí, mira, ustedes, aparte de enseñarle a la gente a interactuar con el agua, y ellos ponían un ejemplo claro, el ser humano es un 70, un 80% de agua. Así es. O sea, tú como ente viviente, gran parte de tu cuerpo es agua. Entonces, tú no puedes estar ajeno, no podemos vivir una vida supuestamente moderna, materialista, sin embargo, desconectarnos de los elementos esenciales. Eso es desde el punto de vista individual. Ahora, desde el punto de vista institucional o colectivo, ¿qué me decía él? Mira, ustedes tienen
muchos ríos, pero como su terreno es tan escarpado, esos ríos son muy cortos. Entonces, tú en un momento tienes suficiente agua, pero la semana siguiente tú no tienes una gota de agua. ¿Qué dice él? ¿Cómo se resuelve eso desde el punto de vista de la ingeniería? Bueno, yo vi un plan de los 60 o los 70, tal vez fue uno de los planes propuestos por el presidente Bosch. No estoy seguro porque en ese momento lo busqué, pero ahora no lo recuerdo exactamente. Cuando el presidente Bosch estaba en proyecto, la presa de Tavera, estaba en proyecto. El fin es que en un momento dado se proyectó, se quisieron construir una cantidad de presas, claro, de manera paulatina, que en su momento se dijo que esa era mina de oro, esa presa, por la famosa presa de uso múltiple. Sí, sí. ¿Por qué? Porque una presa bien ubicada, con suficiente caudal, te almacena agua para cuando hay sequía, sí, número uno. Sí. Te represa el agua y previene inundaciones. Así es. Te desvía el agua a un punto que sea más favorable para la agricultura. Y además te alimenta los acueductos para el consumo humano. Para el uso humano, por supuesto. De modo que, viéndolo desde ese punto de vista, y además, también te produce electricidad. Así es. Renovable. Energía renovable. Hidroeléctrica, la más barata. Así es. Entonces tiene todos los beneficios del mundo, la construcción y el correcto mantenimiento de una presa con hidroeléctrica o una presa de uso múltiple. Entonces me decía él, fíjate que paradójicamente en los 60 y en los 70 ustedes no verificaron tanto problema de agua como en las décadas subsiguientes. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tienes un crecimiento poblacional, el crecimiento urbanístico, tú tienes que ir desarrollando infraestructura. Así es. Y tienes que ir desarrollando inclusive normas y regulaciones. Ahora bien, precisamente discutíamos en la maestría y intervenía don Elpidio Báez, nuestro gran amigo, que lo hemos tenido por aquí. Así es. Hay varios proyectos de ley de agua, porque ya hemos hablado del individuo, de cómo debe comportarse, hemos hablado de la infraestructura, pero también tiene que haber un marco regulatorio de un bien tan preciado como el agua. ¿Qué tiempo tiene la ley de agua o los proyectos de ley de agua en el Congreso que tú sepas? Yo creo que tiene como 2 décadas. Hace mucho tiempo que se habla de eso. Existen leyes, pero relativas al instituto. A las instituciones, sí, sí, a las corporaciones de acueductos. Se necesita de un marco legal bastante serio, que el poder coercitivo del Estado intervenga de una manera seria en esto. Ahora que mencionaste Israel hace un momento, una persona conocida visitó Israel, le preguntó de dónde venía, ella dijo, yo soy dominicano. Lo que le vino a la mente al señor israelita, pero es allá donde se acostumbra a desperdiciar el agua. Ese es el referente que tiene el dominicano, el uso irracional que tenemos del agua. Seguramente vino y vio las pérdidas. Este es un problema que debe ser enfocado desde diferentes puntos, desde el punto de vista medioambiental, de donde se origina. Aquí, por suerte, tuvimos la cooperación y el estudio técnico en los años 60, creo que fue a principios de los 70, de un geografista muy conocido, apellido Antonino, que se enfocó en el problema de la deforestación que estaba sufriendo la República Dominicana y previó la baja del caudal de los ríos. Él dio muchas recomendaciones, de hecho el Plan Sierra surgió como una idea, se reforestó parte de muchas de las cuencas, del Yaque, me parece que del Yuno, por lo menos del Yaque del Norte, yo sé. Eso detuvo en gran parte. Sin embargo, tenemos un problema que es el crecimiento poblacional y el crecimiento urbanístico. Aquí teníamos un acueducto que se construyó en el gobierno de Horacio Vázquez con financiamiento, empezó a construir en 1925. Hace un par de años. Sí, hace bastante. Entonces, ese acueducto fue muy eficiente a todo lo largo de la dictadura de Trujillo, los años 60, y ya en los 70 ya le estaba quedando pequeñito. Entonces, no podía satisfacer la demanda de la ciudad, ya que rondaba el millón por ahí, por los años 70, el millón y tanto.
ahí fue que surgió la idea de Madrigal, luego de Higüey Aguacate. Y ese problema seguirá. Entonces, debe de haber en la agenda, en la política pública, en la agenda gubernamental, establecer como una prioridad un interés que debe ser conservado. Yo creo que podemos considerar un interés en términos de lo que es seguridad, un interés lo que tenemos hasta ahora, pero hay que reconocer lo que se ha perdido vía la degradación del medio ambiente. Y la gente, cualquiera que nos ve aquí, puede contactarlo. Los que son de La Vega recordarán posiblemente el río Camus, los que ya tienen más de 30, 40 años, 50 años, lo que era el río Camus en los años 70, 60, y lo que es ahora, por ahí, por alrededor de la ciudad de La Vega. Yo creo que el caudal del río Camus es menos de un metro cúbico por segundo, quizá medio, y hace unos 30 años todavía era 2 y era poco. Y eso está ocurriendo con casi todos los ríos. Vamos a ver en detalle, sí, Diori, esos temas interesantes, sí, de deforestación, uso de suelo, y también el tema de utilizar los ríos como mina para materiales de construcción. Así es. Lo vamos a hacer después de la pausa con el permiso de nuestros amables televidentes. Okay. ¿Ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Señores, soy Bismar Hernández, retomamos su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos hablando de seguridad hídrica, de todo lo que implica la adecuada gestión del agua potable, de cómo el agua potable impacta en la vida, directamente en la vida de los seres humanos, en la agricultura, en la producción de energía, y cómo entonces la disponibilidad de agua, precisamente para estos fines, se ve afectada por diferentes factores. Eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos hablando, estamos analizando con nuestro invitado, el licenciado Dioris Fernández. Dioris, ya que ambos tenemos referencia interesante de Israel, veo aquí una tabla de que, así como dije que República Dominicana tiene más de 2.000 metros cúbicos per cápita disponible al año, Israel apenas tiene 276. O sea, en promedio, nosotros tenemos 10 veces más agua de manera natural que el Estado judío de Israel. Sin embargo, nosotros, aparte de que tenemos varias entidades como que trabajan por su cuenta, el INDRI, INAPA, las corporaciones de acueductos, ahora en un esfuerzo interesante por unificar las instituciones y por delinear una política eficiente de uso de agua, se creó una mesa de agua que la dirige un gran amigo que ojalá lo tengamos por aquí, ojalá tengamos el honor de recibir por aquí al ingeniero José Alarcón Mella, que es un gran amigo, fue viceministro de Medio Ambiente. Ahora bien, lo que me pregunto y lo que pregunta mucha gente, ¿por qué tanto tiempo, Dioris, y tanta dificultad, en tu opinión, como analista de estos temas,
para promulgar, para evacuar el Congreso una ley de aguas? Yo entiendo que el problema del agua es un problema bastante sensitivo dentro de la sociedad. Es un recurso estratégico y que entiendo que lo debe de controlar el Estado, por lo menos lo que respecta al suministro del agua a la población. Sin embargo, hay un coste social que los gobiernos no quieren asumirlo, y es hacer que la sociedad como tal, el pueblo, asuma su responsabilidad. Yo entiendo que eso es algo que es una responsabilidad de todos en cuanto al uso, el manejo, a la planificación del recurso, del uso racional del recurso agua, desde diferentes puntos, desde las lluvias, desde las precipitaciones, desde las represas, los ríos, las aguas subterráneas que pertenecen al Estado también. Hay gente que no lo sabe en eso, pero aunque un agua pase dentro de una propiedad privada, le pertenece al Estado, y el que se va a hacer uso de ella debería de pagar. Es ahí que entra mucha de la resistencia, sí, del latinoamericano, porque es una cultura regional, porque desde que nos hablan de pagar impuestos, ya nos resistimos. Así es. Ya nos resistimos. Ahora bien, en los países desarrollados que siguen la misma conducta de priorizar el consumo humano del agua, sí, pero le aseguran el agua a la agricultura. Así es. Entonces, asegurar el agua a la agricultura también significa fortalecer ese famoso concepto de seguridad alimentaria, que es que la población disponga de alimentos en todo momento, porque sin agua no hay agricultura, no hay ganadería, no hay sociedad. No hay sociedad, y por ende no habría. ¿Cómo hacer un equilibrio entonces? Esa sería la gran pregunta. ¿Cómo hacer un equilibrio entre el uso para las ciudades, que están creciendo vertiginosamente y desordenadamente, para la agricultura y ganadería, y para la industria? Tú sabes que cada cual va a jalar para su lado. No se tendrá un pulso, como dice un amigo mío, un alicateo cada vez que se propone la ley en el Congreso, y los sectores, tratando de protegerse, no dejan que la ley salga. No me extraña. Yo he visto, por ejemplo, de unos 25, 30 años para acá, el agua de consumo humano se ha vuelto un negocio que no existía antes. Tremendo negocio. Hace 30 años, el que tiene ahora 40, 50 años sabe muy bien que se crió bebiendo agua de la llave y no se enfermó de nada. Una irresponsabilidad. Pero ya no se puede, porque ya el agua está muy contaminada, tanto la superficial como la subterránea. Posible. Porque recuérdate que en nuestras grandes ciudades, sí, lo que se está haciendo es, precisamente se hace el pozo séptico, no sé, para ahorrar costos de la conexión con el sistema público de agua servida o de agua sanitaria, se hace un pozo séptico y por ahí se descarga el agua negra del edificio. Entonces esa agua va al subsuelo. Es un problema tremendo. Pero a veces el mismo edificio, la misma torre, entonces saca con una bomba sumergible agua potable, el agua supuestamente potable, por lo menos para el uso de bañeras, exactamente, que va a la cisterna. Así. Pero a veces tenemos que cuantificar cuánto gasta la familia dominicana en botellitas, botellones, camiones, facturas. Esas son de las ironías de los dominicanos. Yo conozco personas que usan el agua de botellón para cocinar, que aparte de que la usa para beber, sin embargo no quiere pagar una factura de agua, le duele pagar una factura. A mí me está llegando de 283 pesos, eso es lo que yo pago de la casa, pero no quieren pagar. No sé cuántos botellones consumirán en el mes, y se enorgullecen, se vanaglorian de que usen ese tipo de agua. No quieren pagar esa tarifa mínima. Es una cuestión cultural. Ahí entra entonces la gestión cultural del agua. Preferimos pagar la botellita, la botellón, el camión, y no ser un ciudadano, vamos a decirlo así, que aporta a todo el sistema, porque estamos viviendo de unos años para acá en nuestro país, Diori, del dame lo mío. Así. Si yo tengo mis problemas resueltos, a mí no me importa lo que esté pasando en la cuenca alta, no me importa lo que se rompa una tubería, porque realmente, por eso que los brasileños hablan de gestión social del agua, involucrar a la sociedad, involucrar a los vecinos, involucrar a los ayuntamientos inclusive, que a veces nuestros amigos alcaldes están ausentes de todos estos procesos de desarrollo, y el ayuntamiento tiene que ver con el agua potable, con la gestión hídrica de un municipio. Todos tienen que intervenir, porque a la larga todos deben de beneficiarse. La institución,
el acueducto o dependiendo de la ciudad, Corazán y Santiago, aquí la CAX, los que estén llamados a suministrar el servicio, teniendo mayores ingresos vía la captación del pago de servicios, pueden ofrecer un servicio mejor a la sociedad. Eso es lo que la gente no se ha puesto a pensar. Pero viéndolo desde otras vertientes, el uso de agua, no necesariamente para el consumo humano, sino para fines de generación eléctrica, para fines de irrigación, el papel que debe de asumir el Instituto de Recursos Hidráulicos me parece que ha sido un tanto tímido en ese aspecto. Ese de los aspectos que intenta regular el proyecto de ley, por lo menos uno de los proyectos que yo he estado estudiando, intenta unificar las instituciones que trabajan con el agua y poner un marco claro, transparente, regulatorio. Yo me refiero actuando conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente. Es lo que respecta. Porque mira, el medio ambiente tiene un viceministerio de suelos y aguas. Así es. Está el INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que tiene que ver con presas y con acueductos. Está INAPA, que tiene que ver con la distribución del agua potable en zonas donde no hay una corporación de acueducto. Sí. ¿Es así o me equivoco? Así es. Sí. Muy bien. Entonces, ese esquema es posible que funcionara en los años en que no éramos tantos dominicanos, o las ciudades no eran tan grandes, y tampoco se estaba produciendo tanto alimento, porque si bien es cierto que hay dificultad con la distribución y la gestión del agua, también es cierto que se está produciendo mucho más alimento en la República Dominicana. Así es. Entonces, producir más alimento implica necesitar más agua. De hecho, el señor presidente anda precisamente para Roma hablando del tema de la producción de alimentos. Está en la FAO, me parece. Pero producir alimentos requiere disponibilidad de los insumos, de semilla, de tierra, de agua, de maquinaria, sobre todo el agua, porque la sequía nada más se siente, y esto ya es un poco más internacional. Acuérdense que este programa tiene un matiz también geopolítico. La sequía solamente se siente en el consumo, cuando no llega el agua a la pluma, cuando no llega al barrio, cuando no llega al municipio. Como dice Bob Marley en una canción, tú te das cuenta que hay sequía cuando se seca tu pozo, ¿verdad? Ahora bien, en la historia de la humanidad se han producido grandes sequías por un tiempo muy prolongado, y eso trae una consecuencia inmediata natural, que es una hambruna. Sí. Que es una hambruna que mata mucha gente. Ojalá estemos lejos de padecer algo similar. Ahora, ¿qué es lo que dicen los científicos? Es muy simple. Tú quieres asegurar o comenzar a asegurar una gestión hídrica adecuada, lo primero que tienes que cuidar son los bosques, especialmente las cuencas altas de los ríos. Ahora, la mala noticia es que hay un informe reciente del PNUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que invito a nuestros televidentes a verlo, está gratis en PDF en internet, que dice que de República Dominicana están saliendo en promedio hacia Haití hasta 50,000 toneladas de leña y carbón al año de contrabando. Así. Eso es terrible para el futuro del agua y el futuro del desarrollo de República Dominicana. Porque, como ustedes los científicos saben, porque Dios es un verdadero científico, el desarrollo de los pueblos está necesariamente, indisolublemente ligado a sus recursos naturales. Y en la medida que nosotros vamos perdiendo bosques, en la medida que Haití, que tiene un mix energético principalmente de recursos fósiles, leña y carbón sobre todo, y algún poquito de combustible de petróleo que importan y eso, nosotros no podemos alimentar la matriz energética de Haití. Ese es un problema que debe de tomarse en cuenta por las autoridades. El problema haitiano, desde allá, desde lo que tiene que ver con esa bomba demográfica que existe en Haití, esa indisponibilidad, esa escasez de recursos, el caso de la leña y del carbón. Haití
es un país que hace años ya está sometido a un proceso de desertificación y que esa desertificación se está trasladando para este lado. Recuerdo la famosa foto de Albert Gore. Así es. En el video Un Inconvenient Truth, Una Verdad Incómoda, donde se ve una foto satélite de la frontera, Haití marrón, República Dominicana verde. Ya ese verdor no está con la línea fronteriza. Se está trasladando más al este. Una persona que muy vinculada a esos problemas haitianos, pero más en pro de la causa haitiana, me confesó hace un año que las escasez de agua de Haití son generadores de inmigración ilegal para acá. O sea, cualquier problema que se verifique en Haití, por ejemplo, sí, ahora que hay una terrible inestabilidad política, violencia en las calles, pidiendo la renuncia al presidente, el presidente pide la renuncia al primer ministro, rompen los negocios, queman las casas, los diplomáticos extranjeros tienen miedo de salir a la calle. Todo eso genera un ambiente de tensión y de inseguridad. Y el colchón natural para el ciudadano haitiano que está por salvar su vida es cruzar la frontera hacia la República Dominicana. Eso implica crearle más escasez de agua al dominicano. Lamentable eso. Lamentablemente. Hay una presa que se está por inaugurar, se planea que para el año próximo, Monte Grande, que está en la cuenca del Yaque del Sur, está entre la zona de Barahona, de Neiva. Entonces esa presa está supuestamente a resolver. Bueno, debe de hacer. Bueno, por lo que estamos viendo aquí, cada vez que se inaugura una presa, se puede decir que es un gran logro. Es un logro. En pro del desarrollo nacional. Así es. En pro del desarrollo nacional. Pero un poquito ampliando, porque es un tema muy, muy diverso, tiene muchas aristas, Dioris. Así. Ampliando un poquito el tema de la escasez, también me gustaría hablar de contaminación. Porque a veces hay agua, pero está tan contaminada que no sirve para nada. El ejemplo más palpable está en el trato que le hemos dado aquí en la ciudad capital, al río Sama. Párese en la orilla del río Sama y véalo, compruébelo por usted mismo. Lo que es el río histórico de la ciudad de Santo Domingo, ahora se piensa rescatarlo, pero ¿qué coste va a llevar a rescatar ese río? Porque tiene un valor dentro de la ciudad, está en el centro de la ciudad. No, y es rescatable. Sí, y es rescatable porque yo conozco un programa, yo me entrené en un programa internacional que se llama Cultivando Agua Buena, que siempre lo menciono. Lo reconoció Ban Ki-moon en el 2015 como el mejor programa de inclusión social y desarrollo sostenible del mundo. Y se basa precisamente en el cuidado del agua, de las fuentes hídricas, para entonces generar riqueza. Eso está ahí y se puede ver. Ellos desarrollaron una carpeta de 20 programas y más de 60 acciones en torno a ese programa madre, y en menos de 10 años le cambiaron la vida a millones de personas en el estado del Paraná, específicamente en la región del Paraná 3. Sí. Ese programa fue liderado por Itaipú Binacional, la hidroeléctrica más grande del mundo, que pertenece precisamente a Brasil y a Paraguay. Sí. Ahora bien, ellos también intentan atacar mucho o atacan mucho y han corregido gran parte de la contaminación del agua, porque contrario a lo que se piensa, la mayor parte de la contaminación de las aguas viene de los hogares y de las personas individuales. De usted ver una cañada, de ver un río, de lavar un carro, lavar un motor, meter un animal, mudarse cerca, muy cerca, no respetar la franja de protección del río o del lago, y poner su sanitario en la orilla del río, ¿por qué no? Todo eso nos va a llevar a tener menos disponibilidad de agua, o por lo menos de agua potable. Ahora bien, no sé si tú recuerdas que la tesis de la ingeniera, mi prima hermana y compañera prácticamente de vida, Magalis de Óleo, nuestra tesis de maestría fue precisamente la contaminación industrial de los recursos hídricos, su impacto en el desarrollo nacional. Y nuestras muestras fueron los hoteles, las zonas francas y las termoeléctricas. Ahora bien, ¿qué sucede con la industria nacional y con esos modelos, con esa muestra que tomamos? Bueno, que precisamente las termoeléctricas toman una serie de medidas para no contaminar el agua, para contaminar lo menos posible, a pesar de que son quemadores de combustibles fósiles, van a emitir CO2, pero toman algunas medidas para reducirlo.
por ejemplo, para reducir los niveles de azufre, para reducir el calentamiento atmosférico local, enfrían un poco el aire de la chimenea. Las zonas francas tienen la dificultad de que no tienen una conexión con los ayuntamientos. Eso lo vimos en nuestra tesis que siempre invito a mis estudiantes, así como otras muchísimas tesis interesantes que desarrollaron mis compañeros y que se han desarrollado durante 15 promociones que van de la maestría en defensa y seguridad, que con todas son temas amplios y temas profundos importantes de estudio. Ahora bien, cuando una empresa hace un esfuerzo de clasificación de residuos, de separación, que es muy sencillo, lo enseña CAP, Cultivando Agua Buena. Mira, ustedes quieren evitar la contaminación del agua. Bueno, comiencen a separar los residuos sólidos como primer paso. Lo orgánico va a biodigestores, lo inorgánico que tiene valor comercial va a centro de acopio y prensado, y lo inerte entonces se hace un relleno sanitario, una mancomunidad de ayuntamiento, y eso es lo que se deposita. Por aquí se deposita el 100%. Todo. De todo. Así. Vamos a profundizar un poco más en el tema luego de la pausa. Así es. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Amable televidente, continuamos con su programa Palabra Tiempo. Hoy tratando el tema seguridad hídrica. Y vemos precisamente con mi amigo licenciado Dioris Fernández cuáles son esos factores que hacen que el ser humano, tanto en este país como en cualquier parte del mundo, no tenga suficiente agua para su supervivencia, inclusive para su desarrollo. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la contaminación que puede producir el individuo, el hogar, la industria, inclusive la agricultura y la ganadería, porque en el mismo momento en que usted está criando, Dioris, animalitos a la orilla de un río, lamentablemente el agua que va de ahí hacia abajo, la correntía, va a estar contaminada. Sí. Nos alertaban inclusive, trabajando con el gobierno de Brasil, nos alertaba, mira, tienen que cuidar las microcuencas y las cuencas de los ríos, especialmente cuando son afluentes de presas de lagos artificiales. Por ejemplo, el lago de Atillo, que tal vez mucha gente no sabe, que es el lago de agua dulce más grande del Caribe, se hizo un gran esfuerzo por las cuencas altas de esos ríos que lo alimentan, con este programa comenzar unas estrategias de gestión hídrica y de cuidado del agua. Pero la gente se resiste mucho.
En las ciudades, porque la gente está muy ocupado con su trabajo, con su quehacer, para preocuparse con el agua. Y en el campo, mucha gente pobre también está muy ocupado tratando de sobrevivir, porque hay mucha gente pobre en los campos. Pero entonces lo que nos dicen los expertos es que todo el mundo tiene que integrarse al cuidado del agua. Y ellos ponen un ejemplo muy sencillo, mis amigos del sur de Brasil. Tú le dices, mira, tú le preguntas a un niño que no haya aprendido a cuidar la naturaleza, que no haya aprendido a cuidar el agua, que no se le esté enseñando eso en la escuela y en el hogar como filosofía de vida. Tú le preguntas dónde viene un tomate y te dice que viene del supermercado. Pero a un niño que ya esté imbuido en ese ambiente, se le pregunta, ¿de dónde viene el tomate? No, el tomate viene de la tierra y hay que cultivarlo y necesita agua y por eso el agua hay que cuidarla. Que ellos nos hicieron esa prueba. Así. Y eso de manera fantástica. Otro evento, otra situación que está, amigos televidentes y amigos Diori, atacando grandemente la disponibilidad de agua de los seres humanos en el mundo, es el cambio climático. Dice un informe, ya tiene unos cuantos meses, de una ONG europea, de que nosotros somos el 7º o 8º país del mundo que está siendo más afectado, amenazado. Hace unos años era amenazado, pero ya que estamos siendo afectados. Ya lo está siendo afectado. Es posible que esas algas que están llegando a las playas tienen que ver con el cambio climático, por el cambio de la corriente marina, de la temperatura. En el año 2015 recuerdo que todas las playas estaban minadas de una alga que la gente se quejaba del mal olor. Sí. Pero el efecto que a mí más me preocupa del cambio climático es que con el derretimiento de los glaciares, por el efecto del calentamiento global, el aumento del nivel de las aguas, va a subir el nivel de los océanos, y eso puede hacer que desaparezcan algunas playas de República Dominicana. Un país que vive fundamentalmente del turismo de sol y playa. Del turismo. Bueno, pero también la contraparte, que se han dado pasos interesantes. Por ejemplo, la promulgación, la puesta en vigor de la ley que declara República Dominicana Estado archipiélagico, también creó la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, que era un vacío que había de que no había una institución dominicana dedicada a cuidar los sistemas costeros marinos, porque la Armada de la República Dominicana no está para eso. La Armada es defensa de los espacios marítimos, defensa militar, si se quiere. Ahora, como institución, que yo la conozco bastante bien y conozco a su presidente, don Pascual Prota, vaya un saludo para él, está haciendo un buenísimo trabajo, por lo menos, logrando ir concientizando poco a poco al ciudadano dominicano para que vaya adoptando una cultura de mar, porque muchos teóricos, muchos pensadores se quejan de que también somos una isla y vivimos de espaldas al mar. Ese ha sido el problema de los dominicanos, vivimos de espaldas al mar. El hecho de que alcance la categoría de Estado archipiélagico implicaría un mayor de radio de acción en lo que respecta al uso de la zona económica exclusiva, que no son aguas territoriales, pero que tiene exclusividad porque está más cercana a la República Dominicana. Las riquezas que pueden haber ahí, pesqueras, claro, posiblemente... Claro, no, porque la Convención de Montego Bay del 82 es muy clara. Cuando te establece las 3 dimensiones, tus 12 millas de mar territorial, 12 millas de zona contigua y hasta 200 millas de zona económica exclusiva. Los recursos vivos y no vivos que hay en esas 200 millas le pertenecen al pueblo dominicano. Debajo del mar. Petróleo, gas, pero también pesca, también tema de arrecife, de fauna marina. Eso es interesante. Ahora, deberíamos entonces, por todo lo que estamos diciendo, que el dominicano se vaya educando en una conciencia ambiental, en una conciencia ecológica con mayor profundidad. No estamos cuidando el agua en la superficie, mucho menos estamos cuidando el agua en el subsuelo. Estamos dando los primeros pasos para comenzar a cuidar el agua en la costa. Ahora bien, el cambio climático sigue avanzando, porque se está quemando todos los años más combustibles fósiles. Y no hemos podido, sobre todo en los países en vías de desarrollo, organizarnos para ver cómo es que vamos a utilizar
adecuadamente el suelo, que es el segundo factor principal del cambio climático. O sea, en una zona, por ejemplo, de humedales, tú no puedes construir hoteles. En cuencas altas de los ríos, tú no puedes desarrollar una industria forestal, ni un conuco. Sí. La agricultura debería tener sus zonas específicas para poder desarrollarla. Y por eso yo invito a los amigos televidentes a ver 2 videos que están extraordinariamente bien hechos y que están en YouTube, que son An Inconvenient Truth, la verdad incómoda, de Al Gore, que él junto con el panel intergubernamental del cambio climático ganaron un premio Nobel de la Paz por su gran lucha y su gran difusión. Unos años después, él produjo otro video, ya no con advertencias, sino diciendo, miren, lo que yo dije que iba a pasar, o lo que dijimos, lo que dijeron los científicos que iba a pasar, se está cumpliendo. Ese segundo video se llama The Sequel, o la secuela del cambio climático. Hay que verlo, señores, hay que verlo. Ahora, el cambio climático, Dioris, preguntan muchos estudiosos, ¿es solamente en este tiempo o se ha verificado en tiempos anteriores? La Tierra y el mundo siempre está en una constante evolución, pero la característica anterior es que las que se producían antes, por el deshielo, los que saben de prehistoria saben bastante de eso, eran causadas por la misma naturaleza. Ahora estas son motivadas por el mismo desarrollo de la actividad humana. El desarrollo de la actividad industrial tiene un efecto, eso tiene que tener un efecto. Los millones de toneladas que se lanzan a la atmósfera, hay gente que no cree en eso, en CO2, quemando carbón, petróleo, eso tiene que tener un efecto. Inclusive el petróleo que se extrae de abajo también tiene que tener un efecto a la larga, ¿no? Los minerales, necesariamente la actividad humana y el desarrollo de la actividad humana tiene que tener un efecto. Precisamente por eso dice Leonardo Boff, que los que provocamos el cambio climático directa e indirectamente somos los seres humanos. Así es. Directamente porque somos los que salimos a conducir en un vehículo, por ejemplo, de alto consumo, que en vez de irnos caminando o en bicicleta, nos vamos de aquí a allá en el carro. Pero además, nuestra visión de estar desarrollado o de vivir bien es consumir mucho. Así es. Pues entonces, si tú consumes mucho por una razón económica fundamental, el productor, el industrial, el comerciante va a intentar satisfacer esa demanda, porque su esencia, la esencia de la industria y de la empresa es crear riqueza. Sí. Ahora, en la medida, sin atacar a los comerciantes y a los industriales, amigos nuestros, y los no amigos también, pero en la medida en que el ser humano se hace más consciente, gasta menos, consume menos, y eso nos conviene a todos. De hecho, tenemos que pensar en las futuras generaciones. Así es. Lo que el doctor Nelson Friedrich, por ejemplo, un gran amigo científico, ambientalista brasileiro, estuvo aquí en unas cuantas ocasiones cuando trabajábamos con el gobierno de Brasil. Dice, mira, es muy triste que se esté produciendo una McDonaldización de la economía de países pobres. O sea, los países en vía de desarrollo, su anhelo, su visión de ser un país desarrollado es querer parecerse a Estados Unidos. Así es. Sin embargo, dice él que Estados Unidos es el país más ineficiente del mundo en materia energética. Muy irracional. Irracional, dispendioso, que para que la humanidad completa viva como viven los norteamericanos necesitaremos 5 planetas Tierra. Así. Pero nada más tenemos uno. Lamentablemente. Me llamaba la atención en Estados Unidos el norteamericano, el estadounidense tradicional, que optó por vivir en los suburbios, el estilo de vida que lleva. Yo conocía personas que vivían en las afueras de la ciudad. A veces tenían que manejar 60 kilómetros para llegar al lugar de trabajo, al downtown o al sitio que fuera, o ir al mall, como le dicen, al centro comercial, que está fuera del desarrollo urbanístico donde ellos vivían.
O sea, un uso irracional de los recursos energéticos, ya sea combustible, de la energía dentro del hogar, que allá en Estados Unidos se usa bastante la generación vía el carbón mineral. Ese es un ejemplo. Yo creo que el mundo debe de tener conciencia sobre eso. Al final terminamos pagándolas todas igual, y sin embargo los que se han beneficiado de ese uso irracional, Estados Unidos. China lo ha hecho, pero es supliendo, pero no en uso personal, de consumo personal de energía, sino supliéndole al resto del mundo por su desarrollo industrial. Hermano, yo creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente al programa para desarrollar la segunda parte de este tema, que es un tema para mí 1A. El agua es un recurso. Todavía no hemos hablado de inundaciones, todavía no hemos hablado de sequías, todavía no hemos hablado de generación energética, hidráulica, inclusive de un tema que es muy espinoso cuando se está hablando de estos problemas, que es la privatización del agua, así como usted tiene un servicio telefónico privado, de cable, de internet y otro, el de transporte. Hay gente que propugnan porque se privatice el agua, pero se regule desde el Estado para que no se vea como un bien comercial, sino como un bien común. Hay toda una serie de teorías, y eso va a permitir también tener recursos para educación ambiental, para rescate de nacientes y protección de franjas y protección de biodiversidad, entre otros. Señores, siempre estamos agradecidos de su audiencia, y recordando que este es un programa con base cristiana dedicado a la educación y a la cultura. Gracias por su audiencia, gracias a nuestro querido invitado por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Buenas noches.